Mi hijo me puso la mano encima en mi propia cocina y yo no dije ni una palabra, pero a la mañana siguiente, cuando bajó las escaleras pensando que todo había quedado olvidado, se le borró la sonrisa del rostro, porque al entrar al comedor no solo me vio a mí sentado en la cabecera alisando el mantel de encaje, sino también a la persona que menos esperaba encontrar ahí. Su cara se puso blanca como la harina. El panecillo que tenía en la mano se le cayó y se desmigajó en el suelo. En ese instante entendió que mi silencio de la noche anterior no había sido miedo, había sido una sentencia. Pero para que comprendas cómo llegamos a ese desayuno, que parecía más una audiencia que una comida familiar, déjame contarte mi historia desde el principio. Me llamo Esteban Vargas, tengo 68 años, soy viudo y vivo en una casa vieja en un barrio antiguo de una ciudad portuaria del sur. De esas casas con balcones de madera y patios llenos de sombra. He sido siempre un hombre tranquilo. Crié solo a mi hijo Ramiro después de que mi esposa Lucía falleciera. Trabajé toda mi vida, haciendo de todo, para que a él nunca le faltara nada. Pero hasta hace unas horas no sabía que tenía durmiendo, bajo mi techo a mi peor enemigo. Todo empezó, o más bien se rompió del todo a las 3 de la madrugada. Ramiro llegó tambaleándose, con olor a licor y cigarro. Yo estaba en la cocina, sentado en mi mecedora, escuchando bajito un himno en la radio para calmar mis nervios. Afuera llovía a cántaros, pero lo que me estremeció fue el sonido de la llave raspando torpe en la cerradura. Entró dando tumbos, tiró las llaves sobre la mesa y escuché cómo se rompía algo. Era mi jarrón azul, el que había sido de mi abuela. Ni se volvió a mirar. Fue directo a la cocina y cuando me vio, su rabia pareció crecer. Comenzó a gritar que todo era culpa mía, que su vida era un desastre porque yo me preocupaba más por la casa que por él. Yo solo le dije, tranquilo, hijo, vete a la cama, no estás bien. Y eso fue lo que lo encendió. Se vino encima de mí, me agarró de los brazos y me zarandeó con tal fuerza que creí que se me soltaban los dientes. Luego me empujó contra el aparador, sentí el golpe seco en la espalda y la cabeza chocó con el cristal. No conforme, me cruzó la cara con una bofetada. El golpe fue fuerte, me partió el labio y me hizo ver luces. No grité, no lloré. Solo me quedé, allí en el suelo, mirando cómo se daba la vuelta y subía las escaleras, dejándome tirado y sangrando. El silencio que quedó fue espeso, de esos que parecen tener peso. Me levanté despacio, fui al baño del pasillo y me miré al espejo. Tenía la cara hinchada, el labio roto y un moretón formándose en la mejilla. Pero lo peor no era eso, lo peor era la mirada. No vi a una víctima, vi a un hombre cansado de aguantar, y ahí mismo decidí que esa sería la última vez. En vez de irme a la cama, volví a la cocina. Empecé a cocinar, no sé si para distraerme o para no volverme loco. Saqué harina, mantequilla, levadura, y usé las bandejas nuevas que me había mandado mi hermana Teresa. Pasé toda la noche horneando panecillos. Mientras amasaba, pensaba en lo que debía hacer. Cada tanda que salía dorada del horno me aclaraba más el plan. No iba a gritar, no iba a discutir. Iba a hablarle con el único lenguaje que él había olvidado, el del respeto y la ley. Puse la mesa como si fuera Navidad. Mantel limpio, vajilla buena, café recién hecho. Cuando el reloj marcó las 7:30, ya estaba todo listo. Sabía que bajaría creyendo que todo estaba bien, que su padre lo había perdonado como siempre. Pero esta vez no. Esta vez lo que le esperaba era justicia. A las 4 de la madrugada saqué la primera bandeja del horno. El olor a mantequilla llenó toda la casa. Un olor que en otros tiempos significaba hogar, pero esa madrugada significaba decisión. Mientras dejaba enfriar los panecillos, miré el marco digital que me regaló Teresa. Pasaban fotos de toda una vida. Justo entonces apareció una de Ramiro cuando era niño, con unos 8 años, sonriendo en una barquita de pesca, mostrando un pececito que había atrapado. A su lado estaba yo y en la orilla Lucía riendo bajo el sol. Esa imagen me golpeó fuerte en el pecho. Cerré los ojos y por un momento volví a ese verano de hace décadas,
Ramiro, tan pequeño, gritando emocionado porque por fin había pescado algo. Su sonrisa, su inocencia. ¿En qué momento se perdió ese niño? El marco cambió de foto. Ahora era su graduación con toga azul y diploma en la mano. Lucía no llegó a verlo licenciado. Murió de un infarto cuando él estaba en su último año. Ese golpe nos destrozó, pero yo me mantuve fuerte por él. En el velorio me dijo entre lágrimas: «Te voy a cuidar, papá, te lo prometo». Y por un tiempo lo hizo. Se graduó con honores, consiguió trabajo en el puerto, se compró un coche, me llevaba a la iglesia los domingos. Todos me decían que Lucía estaría orgullosa. Yo vivía de ese orgullo, era mi sol. Pero la vida da giros crueles. Todo cambió cuando lo degradaron en el trabajo. La palabra que usaron fue reestructuración. Lo que él sintió fue humillación. Desde entonces empezó a llegar tarde, a beber, a alejarse, y con cada copa algo de mi hijo se perdía. Lo que pasó esa noche fue el final de un largo derrumbe. Después de aquella degradación en el puerto, Ramiro empezó a cambiar por completo. Ya no era el hombre orgulloso que me llevaba a la iglesia de la esquina, sino alguien apagado, lleno de rencor. Al principio guardaba silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio que dolía, un silencio lleno de veneno. Pasaban los días y el hijo que yo conocía se iba borrando poco a poco, como una foto que se va despintando con el sol. Comenzó a llegar tarde, con la camisa arrugada y los ojos rojos. Yo lo esperaba despierto, sentado en la mecedora. Decía que eran reuniones del trabajo, pero el olor a licor lo delataba. «Papá, préstame 200, te los devuelvo a fin de mes», me decía. Yo se los daba sin pensarlo, pero nunca los devolvía. Después fueron 500, luego más. Cada vez que se lo mencionaba, se molestaba. «¿Qué? ¿Vas a cobrarme como si no fuera tu hijo?», gritaba. Y yo callaba, porque discutir con él era como hablar con una pared llena de espinas. La primera vez que me levantó la voz de verdad fue por una tontería. El grifo de la cocina goteaba y le pedí varias veces que lo revisara. Una tarde, mientras lavaba acelgas, se lo pedí otra vez. Estaba leyendo el periódico sin mirarme. «Deja que gotee, viejo, no me molestes», murmuró. «Pero, hijo, se desperdicia el agua y ese ruido me pone nervioso», respondí. Entonces estalló. Golpeó la mesa con el puño, el café saltó y se puso de pie con una furia que me dejó helado. «¿Sabes qué me pone nervioso a mí?», gritó. «Ver que te preocupas más por un maldito grifo que por tu hijo. Si mamá estuviera viva, no permitiría esto. Ella sí era una mujer de verdad, no como tú, que solo sabes cuidar trastos viejos». Sentí cómo el corazón me daba un vuelco. No era solo por las palabras, era por su mirada. Había en sus ojos algo que nunca antes le había visto: resentimiento. Y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo. No miedo de perderlo, sino miedo de lo que pudiera hacerme. Esa fue la primera grieta. A partir de ahí, la casa se llenó de sombras. Dejó de hablarme durante días enteros. Cuando no estaba bebiendo, dormía o gritaba. La televisión siempre a todo volumen, el olor a alcohol mezclado con cigarro, y yo caminando en puntas de pie para no molestarlo. A veces se iba por 2 o 3 días y volvía como si nada. En una ocasión, la vecina, doña Berta, se asomó a la reja y me dijo preocupada: «Don Esteban, hace días que no lo veo. ¿Todo bien?». Y yo, con la vergüenza clavada en la garganta, respondía lo mismo de siempre: «Sí, Berta, es el reuma, ando un poco cansado, pero bien». Mentía, claro. Me daba vergüenza admitir que mi hijo, ese del que tanto presumí, me estaba tratando como si fuera un estorbo. Una noche llegó eufórico, riéndose, con olor a cerveza. Había ganado dinero en una partida de billar. Se tiró en el sofá, encendió la televisión y quiso conversar. Yo ya no podía. Estaba agotado. «Hijo, estoy cansado, voy a dormir», le dije. Su cara cambió al instante. «Ah, claro, cuando estoy alegre te vas, pero cuando estoy mal, te quedas mirándome, con esa cara de mártir». No me dejó pasar. Se puso frente a mí, tan cerca que podía sentir su aliento agrio.
¿Sabes qué pienso, viejo?, me dijo con voz baja y helada. Que te gusta verme mal, te hace sentir superior. El pobre hijo fracasado y el padre perfecto. Ese es el cuento que te gusta contar. No respondí. Solo lo miré intentando recordar al niño que alguna vez me abrazó llorando cuando murió su madre. Pero ese niño ya no estaba. Esa noche subí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada. Aquel llanto fue distinto. Ya no era tristeza, era cansancio. Y también miedo. Miedo de la próxima vez, porque dentro de mí sabía que habría una próxima. Volviendo a esa madrugada, mientras el café goteaba en la cafetera y los panecillos doraban en el horno, yo ya no tenía miedo. El golpe de la noche anterior había borrado todo el miedo. En su lugar había una calma fría. Me dolía el cuerpo, pero la mente estaba firme. Había tomado una decisión. Esa mañana Ramiro no se iba a despertar con un desayuno común, sino con un juicio. A las 5 de la mañana tenía 3 bandejas de panecillos enfriándose. La cocina olía a mantequilla y a decisión. Mi espalda dolía por el golpe contra el aparador, pero no me importaba. Lavé la sangre del suelo, limpié la mesa y comencé a poner el mantel blanco con puntilla, el que guardaba para ocasiones especiales. Coloqué la vajilla buena, los cubiertos de plata y una camelia blanca en el centro. La mesa parecía lista para Navidad o para un funeral. Luego preparé café fuerte y lo serví en una cafetera de porcelana. Revisé el reloj, las 5:30. Afuera todavía llovía, pero la tormenta dentro de mí se había calmado. Sabía que tenía que hacer llamadas. No podía enfrentar esto solo. En silencio tomé el teléfono inalámbrico. Me senté en la cabecera del comedor y marqué el primer número. Era doña Berta, mi vecina, pero antes de jubilarse había sido jueza. Si alguien podía ayudarme, era ella. «Berta, soy Esteban», dije con voz baja. «Lo siento por la hora, pero necesito que vengas a desayunar a las 8. Es importante». Ella tardó un segundo en responder. «¿Te hizo daño otra vez?», preguntó con voz seria. «Sí», respondí tragando saliva, «pero esta vez será la última». «Entiendo», dijo. «Estaré ahí, Esteban, y no voy a desayunar. Voy a impartir justicia». Cuando colgué, una sensación de alivio me recorrió el cuerpo. Por primera vez en años, no estaba solo. Después de llamar a doña Berta, me quedé un momento sentado con el teléfono en la mano, respirando despacio. Sentía el corazón agitado, pero no de miedo, sino de determinación. Aún me faltaban llamadas por hacer. Marqué el número del inspector Daniel Rivas, un hombre de la iglesia al que conocía desde hacía años. Era de confianza y también policía. Sabía que si alguien podía manejar la situación con respeto, era él. Al tercer timbrazo respondió medio dormido. «Diga», murmuró. «Inspector, soy Esteban Vargas». «Don Esteban, ¿qué pasa? ¿Está usted bien?». Tragué saliva. «Anoche mi hijo me golpeó. Está dormido ahora, pero necesito que vengas a las 8. Quiero que veas lo que ha pasado y quiero hacerlo con calma, sin escándalos». Hubo un silencio largo al otro lado. Escuché un suspiro y luego su voz firme. «Entiendo, don Esteban. A esa hora estaré allí, pero prometa no abrir la puerta ni hablar con él hasta que lleguemos». «Lo prometo», respondí. «Está haciendo lo correcto», añadió. Colgué. 2 llamadas hechas. Quedaba una más, mi hermana Teresa. Ella vivía en la capital, pero necesitaba que supiera todo. Contestó al primer timbre con voz preocupada. «Esteban, ¿qué pasa? Soñé contigo, sabía que algo andaba mal». «Ramiro me pegó, Tere». Se quedó callada unos segundos. «Ay, hermano», suspiró. «¿Qué vas a hacer?». «Lo voy a entregar. Vienen la jueza Berta y el inspector Rivas a las 8». Lloró al otro lado, pero su llanto no fue de tristeza, sino de orgullo. «Por fin, Esteban, por fin pensaste en ti. Te quiero mucho, hermano. Estoy contigo». Cuando terminé de hablar con ella, miré el reloj. Eran casi las 6. El cielo comenzaba a aclararse y la lluvia había parado.
El aire olía a tierra mojada y a pan recién hecho. La casa estaba en silencio, y por primera vez ese silencio no me asustó. Era un silencio lleno de propósito. Lavé los platos, limpié la encimera y ordené los panecillos en una fuente de cerámica. Luego puse a hervir duraznos en 1970, almíbar con azúcar y canela, preparando la mermelada que tanto le gustaba a doña Berta. También puse una olla con agua y sal para hacer unas gachas de maíz con mantequilla. Cada movimiento me calmaba. Era como si mi cuerpo supiera qué hacer mientras mi mente pensaba en lo que venía. A eso de las 7, la cocina estaba impecable. Todo brillaba. La mesa puesta, la comida lista, el café caliente. Solo faltaba yo. Subí las escaleras despacio, cuidando que no crujieran. Pasé frente a la puerta de Ramiro. Lo escuché roncar, pesado, profundo, con ese sonido que hacen los que duermen sin conciencia. Por un instante me dio pena. Lo miré como quien mira un abismo, pero la compasión se me fue tan rápido como llegó. Entré a mi cuarto. El espejo me devolvió una imagen que me dolió ver. El labio hinchado, el ojo morado, el rostro cansado. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente me limpiara no solo el cuerpo, sino el alma. Luego me puse mi traje azul oscuro, el que usaba solo para funerales o días de iglesia. Me peiné con cuidado, sin disimular los golpes. No iba a esconder nada. Mis heridas serían mis testigos. Al bajar, el reloj marcaba las 7:30. Me senté en la cabecera, alicé el mantel y esperé. El olor a café llenaba la casa. Escuché el crujido de las escaleras. Ramiro se despertaba. Los pasos lentos, el arrastrar de los pies, la puerta del baño. Luego el agua de la ducha. Ahí viene, pensé. Y con ese pensamiento me sentí en paz. A las 8, en punto sonó el timbre. Un sonido claro, cortante, como un disparo que marcaba el inicio de algo inevitable. Me levanté con calma y caminé hacia la puerta. Detrás de mí escuché la voz de Ramiro, molesta. ¿Quién diablos viene tan temprano? No respondí. Giré el pomo y abrí. En el umbral estaban doña Berta, impecable con su traje color crema, y el inspector Daniel acompañado por 2 agentes jóvenes. Los saludé con un leve movimiento de cabeza. «Buenos días, Esteban», dijo ella. «Buenos días, Berta, inspector. Pasen, el café está servido». Los hice entrar. Caminaron por el pasillo hasta el comedor. Ramiro, que ya estaba allí, se quedó helado al verlos. Tenía en la mano un panecillo y cuando reconoció al inspector y a la jueza, se le cayó. El pedazo rodó por el suelo y se partió en migas. Su rostro pasó del enojo a la confusión y luego al miedo. «¿Qué pasa aquí?», balbuceó. «Nadie», respondió. Doña Berta se sentó frente a mí en la cabecera opuesta, mientras los agentes se quedaban de pie en la puerta. Ramiro intentó recuperar su tono altivo. «Papá, ¿qué es esto? ¿Me estás tendiendo una emboscada en mi propia casa?» «No, hijo», dije despacio. «Esto es una conversación pendiente». Doña Berta tomó la palabra. «Ramiro Vargas», comenzó con voz firme, «te conozco desde que eras niño. Te vi crecer y sé de dónde vienes. Pero hoy estás aquí no como el hijo del buen Esteban, sino como un hombre que cruzó una línea». Él trató de interrumpirla, pero el inspector alzó la mano. «Escucha, Ramiro, hemos recibido varias quejas por tus gritos y escándalos, y hoy tenemos una denuncia formal. Tu padre nos llamó, dijo que lo golpeaste». Ramiro se rió nervioso. «Esto es un malentendido familiar, ¿nada más?» Doña Berta golpeó la mesa con la palma abierta. «Mira la cara de tu padre, muchacho. ¿Eso te parece un malentendido?» El silencio cayó como una piedra. Ramiro bajó la vista al suelo, sin poder sostener mi mirada. Doña Berta mantuvo la mirada fija en Ramiro, con esa mezcla de autoridad y compasión que solo ella sabía usar. El silencio pesaba tanto que hasta el reloj del salón parecía no atreverse a sonar. Él tragó saliva y se movió inquieto en la silla, como un niño pillado haciendo una travesura. Pero aquello no era una travesura, era una vergüenza. Una vergüenza que por fin iba a tener nombre y cara.
El inspector Daniel dio un paso al frente con una libreta en la mano. «Ramiro Vargas», dijo con voz firme, «la policía tiene registro de varios reportes. Escándalos en este domicilio, gritos, peleas en bares y conducción bajo los efectos del alcohol. Y ahora, una denuncia de agresión física contra su padre». Ramiro alzó la vista con furia, los ojos brillando. «Eso no es cierto, ustedes no entienden nada, fue una discusión nada más». «Una discusión no deja hematomas ni labios partidos», intervino Berta sin levantar la voz. «Lo que hiciste tiene nombre, violencia doméstica, y en esta casa, hoy, se acabó la impunidad». Yo no decía nada. Me limité a mirarlo. Tenía el rostro tenso, los puños cerrados sobre la mesa. La rabia se le escapaba por los ojos, pero ya no era la misma rabia de antes. Esta vez había miedo de lo que venía. Me puse de pie, despacio. La espalda me dolía, pero el cinturón me sostenía recto. «Ramiro», comencé, «no estás frente a extraños. Estás frente a las consecuencias de tus actos». Él negó con la cabeza, los ojos vidriosos. «Papá, ¿cómo puedes hacerme esto? Soy tu hijo. Por eso lo hago», respondí con calma. «Porque te quiero, pero ya no voy a permitir que me destruyas». El inspector cerró la libreta y cruzó los brazos. «Su padre tiene derecho a presentar la denuncia. Nosotros tenemos la obligación de actuar». «¿Y qué van a hacer? ¿Llevarme preso por un error?», gritó Ramiro golpeando la mesa. Los agentes se tensaron, pero el inspector levantó una mano. «Si sigues alterándote, sí, pero si te comportas como un hombre, esto se hará con respeto». Doña Berta tomó un sorbo de café y luego habló con voz más suave, pero igual de firme. «Ramiro, yo te vi nacer. Fui amiga de tu madre, y créeme, ella estaría destrozada si te viera así. Tu padre te ha soportado más de lo que un hombre debería. El amor no es aguantar golpes, es saber cuándo poner un límite». Ramiro agachó la cabeza. Las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas. «Yo no quería hacerle daño. Fue el alcohol, fue la rabia, yo...» «No», lo interrumpí, golpeando la mesa con fuerza. «No fue el alcohol ni la rabia. Fuiste tú, hijo. Fuiste tú el que levantó la mano contra quien te dio la vida. No busques excusas». Me quedé de pie, temblando, pero no de miedo, sino de todo lo que llevaba años callando. «Durante años te perdoné, te protegí, mentí a los vecinos, escondí mis moretones. Creí que te ayudaba, pero solo te enseñé que estaba bien destruirme. Y no, hijo, eso no es amor». Ramiro se llevó las manos a la cara, sollozando. «Papá, por favor, no dejes que me lleven. Te juro que cambiaré». «Ya escuché esas palabras demasiadas veces», respondí. «Y cada vez me costaron un pedazo de dignidad. No hay más. Promesas. Hoy vas a asumir lo que hiciste». Doña Berta me miró con ternura. «Ha llegado la hora, Esteban». Asentí. El inspector se acercó lentamente a Ramiro. «Por favor, levántese y ponga las manos detrás de la espalda». Ramiro alzó la cabeza incrédulo. «No, no puede ser. Papá, diles que no lo hagas. Diles que no quieres denunciar». Las miradas se volvieron hacia mí. Esa era la última puerta para echarme atrás. Sentí el corazón apretado, como si una mano invisible me lo estuviera estrujando. Era mi hijo, mi único hijo. Pero también era mi agresor. Lo miré fijamente. «No voy a mentir por ti nunca más, Ramiro». Sus ojos se abrieron como platos. Por un segundo vi al niño que fue, pero ese niño ya no podía salvarse de lo que él mismo había hecho. El inspector se acercó y le tomó un brazo. El otro agente le sujetó la otra mano. Las esposas hicieron un sonido seco, metálico, que retumbó en todo el comedor. Ese clic marcó el final de un capítulo y el inicio de otro. Ramiro dejó de resistirse, bajó la cabeza y empezó a llorar. «Te vas a arrepentir, papá», murmuró con voz rota. «Te vas a quedar solo». «No, hijo», respondí despacio. «Voy a quedarme en paz, que es distinto». Los agentes lo escoltaron hacia la puerta. No lo seguí.
Escuché sus pasos por el pasillo, el sonido del cerrojo, el portazo y el motor alejándose. Luego, el silencio. Pero esta vez era un silencio limpio, sin miedo. Doña Berta se acercó y me tomó la mano. Se acabó, Esteban. Ya está. No pude contenerme. Me senté en la silla y rompí a llorar. Lloré por mi hijo, por mí, por los años perdidos. Ella se quedó a mi lado en silencio, apretando mi mano con fuerza. «Lo hiciste bien», me dijo. «Lo que hiciste hoy no fue traición, fue amor en su forma más dura». El reloj dio las 9. El café se había enfriado. Los panecillos estaban duros, pero por primera vez en mucho tiempo, mi alma respiraba. Los días que siguieron al arresto de Ramiro fueron los más extraños de mi vida. La casa se sentía enorme, vacía. Cada rincón parecía recordarme algo de él. Su taza azul en la cocina, sus zapatos tirados en la entrada, el sonido de sus pasos subiendo las escaleras. Todo eso había desaparecido. El silencio, que antes me daba miedo, ahora era diferente. Era un silencio pesado, pero limpio. Un silencio que dolía, sí, pero ya no asustaba. Las primeras noches no pude dormir. Cerraba los ojos y revivía todo. El golpe, el empujón, la mirada de furia, el sonido de las esposas. A veces despertaba con el corazón desbocado, creyendo que él estaba otra vez en casa, pero no. Solo estaba yo, en mi cama, con el eco de los recuerdos. Doña Berta vino cada día durante la primera semana. Me traía café caliente, pan dulce y su compañía, que valía más que cualquier comida. Mi hermana Teresa también llegó desde la capital. Cuando entró y vio los restos del jarrón roto, se arrodilló a recoger los pedazos con cuidado. «Voy a pegar cada uno», dijo, con lágrimas en los ojos. Aunque ya no quede igual, no hablaba solo del jarrón. Pasábamos las tardes en el porche. Ellas hablaban y yo escuchaba, mirando el horizonte, tratando de entender cómo se llega a ese punto, cómo un hijo puede convertirse en el verdugo de su propio padre. Berta, con su voz pausada de jueza, me lo dijo claro un día. «Esteban, no te culpes. El amor de padre no te hace responsable de sus decisiones. Lo criaste con valores. Lo que él hizo fue elegir mal una y otra vez. Tenía razón, pero mi corazón no lo aceptaba. El amor de padre es terco. Uno siempre cree que puede salvar, aunque lo esté hundiendo consigo». El tercer día, mientras tomábamos café, Berta me habló de lo que pasaría. Ramiro va a tener que enfrentar un proceso, pero como es la primera denuncia de agresión, probablemente el juez no lo mande mucho tiempo a prisión. Lo más seguro es que lo envíen a rehabilitación y terapia obligatoria. No es solo castigo, también es una oportunidad. Asentí sin decir palabra. Dentro de mí una pequeña chispa de esperanza se encendió, aunque no quería admitirlo. Esa noche, ya solo, me quedé en la cocina mirando el espacio vacío donde solía sentarse Ramiro. Había pasado tanto tiempo deseando silencio, y ahora que lo tenía me dolía. Me serví un café y lo tomé despacio, escuchando el tic-tac del reloj. En cada sorbo sentía un poco de alivio y un poco de culpa. Al día siguiente, el pastor Miguel de la iglesia vino a verme. Me trajo una Biblia y un librito de salmos. «Hermano Esteban», me dijo, «el cuerpo sana con el tiempo, pero el alma necesita ayuda. Habla con alguien, no cargues esto solo». Me dejó la tarjeta de una psicóloga llamada doctora Simona Duarte, especialista en casos de violencia familiar. Yo nunca había ido a terapia. En mi generación, esas cosas se hablaban con el cura, con los vecinos o se guardaban, pero algo en mí sabía que necesitaba hacerlo. Llamé y pedí cita. La primera vez que fui, me sentía fuera de lugar. Era una oficina tranquila, con sillones cómodos y olor a manzanilla. La doctora me recibió con una sonrisa serena. «No tiene que decir nada si no quiere, don Esteban», me dijo. Y así fue. Pasaron varios minutos en silencio, hasta que de pronto las palabras salieron solas. Le conté todo, desde la muerte de Lucía hasta el golpe de aquella noche. Ella escuchó sin interrumpir, solo asentía de vez en cuando.
Al terminar, me dijo algo que me marcó. El silencio que usted guardó durante años fue un escudo, pero también una cárcel. Hoy está aprendiendo a salir. Salí de esa consulta más liviano. Por primera vez, alguien había escuchado sin juzgar. Mientras tanto, Berta me mantenía al tanto de lo legal. Ramiro estaba detenido esperando su audiencia. No había intentado llamarme, y eso era mejor así. Tenía que enfrentarse a lo que había hecho. Una tarde, al volver de terapia, encontré un sobre blanco en el buzón. Reconocí su letra. Me temblaron las manos. Me senté en la mecedora y abrí el sobre con cuidado. Era una carta. «Papá», empezaba. No sé cómo empezar esto. Supongo que la palabra perdón se queda corta. Lo que hice no tiene excusa. He estado aquí, sobrio, sin nada que me distraiga, y me he visto de frente. No me gusta lo que veo. Veo a un hombre débil, lleno de odio, que culpa a todos menos a sí mismo. He recordado tu cara esa noche, el miedo en tus ojos, y me duele más que cualquier cosa. Te odié cuando me arrestaron, pero ahora entiendo. No lo hiciste por venganza, lo hiciste porque me quieres y porque ya no podías seguir aguantando. No te pido que me perdones, solo quiero que sepas que lo entiendo. Gracias por salvarme de mí mismo. Ramiro. Las lágrimas me nublaron la vista. Leí la carta 3 veces. No sabía si creer en sus palabras, pero algo dentro de mí quiso hacerlo. A los pocos días supe la sentencia. 6 meses en un centro de rehabilitación y 1 año de libertad vigilada. No era mucho, pero era un comienzo. La casa seguía vacía, pero poco a poco empecé a llenarla de vida. Invitaba a Berta a tomar café, salía a caminar, volvía a la iglesia. Y sobre todo, aprendí a disfrutar el silencio sin miedo. Pasaron las semanas y la rutina comenzó a tomar un ritmo tranquilo. Las mañanas ya no empezaban con gritos, sino con el canto de los pájaros que anidaban en el tejado. Me levantaba temprano, preparaba café y barría el patio, como solía hacerlo cuando Lucía aún vivía. Era como si poco a poco la casa estuviera despertando después de un largo sueño oscuro. La carta de Ramiro la guardé en el cajón del aparador, junto a las fotos de familia. No podía leerla sin que me doliera el pecho, pero tampoco podía tirarla. Era lo único que me quedaba de él, además de los recuerdos buenos y malos. Doña Berta me visitaba cada 2 días. Siempre traía alguna excusa para venir. Una empanada, una revista, o simplemente pasaba por aquí. Pero yo sabía que lo hacía para asegurarse de que no estuviera solo. Un día, mientras tomábamos café, me dijo: «Esteban, la paz no siempre llega en forma de olvido. A veces llega como aceptación». «No sé si pueda aceptar todo lo que pasó», respondí. «No, tienes que hacerlo todo de golpe», dijo con una sonrisa, «paso a paso, como el que aprende a caminar de nuevo». Sus palabras se me quedaron clavadas, y tenía razón. Tenía que aprender a vivir de nuevo, sin miedo, sin esperar que cada ruido fuera una pelea. Empecé a salir más seguido. Iba al mercado, al parque, y los vecinos me saludaban con respeto. Algunos sabían lo que había pasado, otros lo intuían. Nadie preguntaba directamente, pero yo sentía en sus miradas algo diferente. Ya no era el viejo débil que aguantaba todo, sino el hombre que había puesto un alto. Eso, aunque dolía, me hacía sentir digno. Un domingo, el pastor Miguel me pidió que hablara en la iglesia. Quería que contara mi experiencia, no con nombres, sino como testimonio. Al principio dudé, pero después acepté. El día llegó y el templo estaba lleno. Cuando subí al pequeño estrado, las manos me temblaban. Respiré hondo y comencé. Durante muchos años confundí amor con silencio. Pensé que soportar era una forma de cuidar, pero aprendí que el amor también sabe decir basta, porque si uno permite que lo destruyan, también destruye al otro. A veces, poner un límite es el acto más grande de amor. El cinto templo quedó en silencio. Vi lágrimas en algunos rostros. Cuando terminé, sentí que un peso enorme se me desprendía del alma. Esa tarde, al volver a casa, me esperaba una sorpresa.
Había un sobre nuevo en el buzón. Era otra carta de Ramiro. Mis manos temblaron al abrirla. «Papá», decía, «llevo 2 meses aquí y cada día me doy cuenta de lo que te hice vivir. La terapia me está abriendo los ojos. A veces me da vergüenza mirarme al espejo, pero también me da esperanza. He empezado a escribir sobre mi vida y la doctora dice que me ayuda. Quiero que sepas que no paso un día sin pensar en ti y mamá, si algún día me dejas volver a casa, no será para pedir perdón, sino para demostrarte que puedo ser el hijo que mereces». Volví a llorar. No por tristeza, sino por un alivio suave, como cuando después de una tormenta sale el sol. Era la primera vez que sentía que Ramiro estaba realmente arrepentido. Pasaron los meses. Yo seguía mi vida sin prisa. Una mañana, mientras arreglaba las macetas del patio, sonó el teléfono. Era el inspector Daniel. «Don Esteban, llamo para informarle que su hijo ha cumplido la primera parte de la sentencia. Ha mostrado buena conducta y participación. Sí, usted no se opone. En 2 semanas podrá salir del centro con supervisión». Me quedé callado. «¿Cree que ha cambiado, inspector?» «Yo no puedo asegurarlo, pero le diré algo. A veces los golpes más duros son los que despiertan a las personas». Colgué sin responder. Aquella noticia me dejó con el corazón enredado entre el miedo y la esperanza. No sabía si estaba listo para verlo. No sabía si podía volver a confiar. Los días pasaron lentos. Una mañana recibí otra llamada, esta vez del propio Ramiro. Su voz sonaba diferente, más tranquila. «Papá, me dan permiso para visitarte. No vengo a pedirte nada, solo quiero verte». Tragué saliva. «Está bien, hijo. Ven el domingo a las 10. La puerta estará abierta». Colgué y me quedé mirando la pared, sin saber si estaba haciendo bien. Pero mi corazón, terco como siempre, me decía que era momento de verlo, aunque fuera solo una vez. El domingo amaneció claro. Puse el mantel blanco, preparé café y horneé panecillos como aquella vez, pero ahora el aire se sentía distinto. A las 10 en punto, escuché el motor de un coche y unos pasos acercándose. Abrí la puerta. Ahí estaba Ramiro, más delgado, con el cabello corto, el rostro cansado pero sereno. Llevaba una camisa limpia y una mirada humilde. «Hola, papá», dijo en voz baja. Por un momento no supe qué decir. Lo miré en silencio y luego abrí la puerta por completo. «Pasa, hijo, el café está listo». Entró despacio, con las manos temblorosas. Miró alrededor, reconociendo la casa como si fuera nueva. Se sentó en su lugar de siempre, pero esta vez bajó la vista, respetuoso. Yo serví el café, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio que nos rodeaba no era de miedo ni de tensión. Era un silencio de esperanza. Ramiro tomó la taza con ambas manos. Le temblaban un poco, y por un instante vi al niño que alguna vez fue, nervioso frente a mí cuando hacía algo mal. Solo que ahora no era un niño, sino un hombre cargando su propia culpa. «Gracias por dejarme entrar, papá», dijo con la voz ronca. «Esta siempre fue tu casa, hijo», respondí, sirviendo café para ambos. «Pero hay cosas que tienen que cambiar si quieres quedarte», asintió sin mirarme. «Lo sé, no vengo a pedir que me perdones, solo a escucharte». Nos quedamos en silencio unos segundos. Solo se oía el tic-tac del reloj y el sonido del café cayendo de la jarra. Afuera, los gorriones revoloteaban sobre la bugambilia del patio. «¿Cómo estás?», le pregunté al fin. «Vivo, que ya es mucho», contestó con una sonrisa triste. En el centro me ayudaron bastante. Al principio no quería hablar, pero la psicóloga me hizo entender que el alcohol no era el problema, era solo la excusa. El problema era yo. Bajé la mirada. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. «Me decías que la vida te había fallado», le respondí. «Pero nunca pensaste en lo que yo también perdí. Perdí a tu madre, perdí la paz y casi te pierdo a ti». Ramiro tragó saliva. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo sé, papá. No hay día que no me duela. Cada vez que recuerdo esa noche, me odio por lo que hice. No me merezco ni que me mires».
Deja de hablar así, le dije con calma. Todos cometemos errores, hijo, pero el perdón no se gana con palabras, sino con hechos. Si de verdad quieres enmendar, demuestra que puedes ser diferente. Asintió sin levantar la vista. Se hizo otro silencio largo, pero no incómodo. Era un silencio lleno de cosas que sobraban decir. ¿Y mamá?, preguntó de pronto, casi en un susurro. Cerré los ojos. Tu madre estaría dolida, sí, pero también esperanzada. Ella siempre creyó en ti, incluso cuando ya nadie más lo hacía. Por eso te amaba tanto. Quisiera poder pedirle perdón también. Hazlo igual, aunque no esté aquí. Las almas escuchan, hijo. Ramiro se secó las lágrimas y miró la foto de Lucía que colgaba en la pared. «Hola, mamá», murmuró con voz temblorosa. «Tu hijo fue un tonto, pero está tratando de cambiar». Yo no dije nada. Solo observé y sentí que algo dentro de mí se ablandaba. Pasamos la mañana hablando de cosas pequeñas. Me contó que en el centro había aprendido carpintería, que ayudaba a los nuevos internos, que leía mucho. Parecía otro hombre, no el arrogante de antes, sino alguien que había tocado fondo y aprendido a respirar desde abajo. «Estoy buscando trabajo en el taller de un amigo», me dijo. «No quiero depender de nadie, quiero ganarme lo que venga». «Eso está bien», respondí. «El trabajo dignifica y mantener las manos ocupadas mantiene la mente limpia». A la hora del almuerzo preparé arroz con pollo, como le gustaba de niño. Mientras comíamos, noté que no bebía rápido, no interrumpía, no discutía, escuchaba. Y eso, en él, era nuevo. Después de comer, salimos al patio. El sol brillaba entre las hojas del limonero. Me senté en la mecedora y él en el banco de madera que él mismo había hecho de adolescente. «Papá», dijo de pronto, «quiero que me digas la verdad. ¿Me odias?» Lo miré fijamente. «No, Ramiro. Si te odiara, no habría sufrido tanto. El odio es fácil, el amor duele más. Te amo, pero no, como antes. Ahora te amo con límites». Él agachó la cabeza. «Eso suena justo. Es lo que aprendí. El amor sin límites no enseña, solo destruye. Yo te hice daño también, por no decir basta cuando debía». Se quedó callado, procesando mis palabras. Luego levantó la vista y con voz firme dijo: «Quiero que sepas que voy a seguir viniendo, no para quedarme, sino para ganarme de nuevo tu confianza. Quiero que un día puedas verme sin dolor». Esa frase me llegó hondo. Me levanté, caminé hacia él y puse mi mano sobre su hombro. «Entonces hazlo, hijo. No prometas nada, solo vive distinto». Nos quedamos un buen rato en silencio mirando el cielo. El viento movía las hojas y el sol calentaba el suelo. Por primera vez en años sentí paz estando junto a él. Antes de irse, se levantó, me abrazó con cuidado y susurró: «Gracias por no rendirte conmigo». Le di una palmada en la espalda. «Gracias por volver». Lo vi alejarse por la calle. Caminaba despacio, pero con paso firme. Cuando desapareció en la esquina, respiré hondo. Había algo nuevo en el aire. Esperanza. Esa noche me senté frente al marco digital y miré las fotos pasar. En una, él era un niño riendo en la barca, con Lucía en la orilla. Sonreí. Tal vez, solo tal vez, aquel niño estaba volviendo poco a poco. Apagué la luz. Recé una oración corta y dormí sin pesadillas. Por primera vez en mucho tiempo, el pasado no pesaba tanto. Y aunque aún dolía, también había empezado a sanar. Pasaron varios meses después de aquella visita. La rutina volvió a ser tranquila. El miedo que antes me acompañaba a cada paso se fue desvaneciendo, como el humo que deja el incienso después de un rezo. A veces, cuando barría el patio o regaba las plantas, me sorprendía sonriendo sin razón. Era la paz, esa que uno solo valora cuando la pierde. Ramiro cumplió su sentencia completa en el centro y luego siguió asistiendo a terapias. La psicóloga me llamaba de vez en cuando para contarme su progreso. «Va bien, don Esteban», me decía. «Es constante, aunque carga mucha culpa.
Yo solo respondía, ojalá algún día aprenda a perdonarse. Un sábado por la tarde recibí una llamada inesperada. Era él. Papá, quería contarte que conseguí trabajo estable, me dijo con voz emocionada. En un supermercado, embolsando compras. No es gran cosa, pero es honesto, y me gusta. Me quedé un momento en silencio. Hijo, cualquier trabajo que se gana con esfuerzo es digno. Estoy orgulloso de ti. Al otro lado del teléfono escuché un suspiro de alivio. Gracias, papá. Eso significa más de lo que imaginas. A partir de entonces, nos llamábamos cada semana. Eran conversaciones cortas, simples, sobre el clima, la comida, las noticias del barrio. Nunca hablábamos directamente de aquella noche, pero en cada palabra se notaba que ambos la recordábamos. Era un fantasma que ya no asustaba, pero seguía sentado entre nosotros. Con el paso de los meses, la doctora Simona me ayudó a entender que el perdón no es olvidar, sino aceptar que el daño ya no tiene poder sobre ti. Usted ya no es víctima, don Esteban, me dijo una vez. Es sobreviviente, y eso es mucho más fuerte. Yo asentí, aunque en el fondo todavía tenía miedo de volver a confiar por completo. No en Ramiro, sino en mí mismo. Temía caer otra vez en ese silencio que lo permitió todo. Pero poco a poco, empecé a entender que los límites no eran castigo, sino protección. Una mañana, mientras tomaba café en el porche, vi a doña Berta cruzando la calle. Venía con una sonrisa de satisfacción y un periódico bajo el brazo. «Esteban», exclamó al llegar, «mira esto». Me mostró una nota pequeña en la sección local. Centro de Rehabilitación destaca a exinterno por liderazgo en programa de reinserción laboral. Y debajo, una foto de Ramiro con otros hombres sosteniendo diplomas. «Es él», susurré con los ojos nublados. «Mi hijo». «Sí», dijo Berta con orgullo. «Y eso, Esteban, también es tu victoria». Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en Lucía, en todo lo que habíamos pasado. Cerré los ojos y le hablé en silencio. «Vieja, parece que nuestro muchacho está encontrando su camino. No sé si fue mi decisión la que lo salvó, pero al menos le dio una oportunidad». Los meses se hicieron más llevaderos. La casa ya no se sentía vacía, sino tranquila. Planté nuevas flores en el jardín y pinté las paredes del comedor. Era como comenzar de cero. Un día, Ramiro me llamó otra vez. «Papá, hay algo que quiero pedirte», dijo con cautela. «No te asustes. No quiero mudarme contigo ni nada. Solo quería invitarte a tomar un café. En un lugar público, si tú quieres». Me quedé pensando unos segundos. «Está bien, hijo. Dime cuándo y dónde». «Este viernes, en la cafetería del Parque Central, a las 4. Ahí estaré». Llegó el viernes y me puse mi mejor camisa, la blanca que Lucía siempre decía que me hacía parecer más joven. Caminé despacio hasta el parque. Era una tarde soleada y había niños jugando, parejas caminando, viejos leyendo el periódico. Cuando llegué, lo vi sentado junto a la ventana, esperándome. Ramiro se levantó en cuanto me vio. «Hola, papá». «Hola, hijo». Nos dimos un apretón de manos. No fue un abrazo, pero tampoco hacía falta. Ambos sabíamos lo que significaba ese gesto. Nos sentamos y pedimos café. La camarera nos trajo una tarta de manzana para compartir. «¿Te acordaste?», dije sonriendo. «Siempre te gustó la de manzana», respondió. Hablamos durante horas. Me contó de su trabajo, de sus reuniones de apoyo, de un curso nocturno que estaba tomando. Lo escuché con atención, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por verlo así, sobrio y enfocado. Tristeza porque sabía que ya nada sería como antes. Cuando se hizo de noche, se levantó para despedirse. «Gracias por venir, papá. No sabes cuánto significa para mí que estemos aquí, tranquilos, sin gritos, sin miedo». Le puse la mano en el hombro. «Hijo, lo más importante no es borrar el pasado, sino no repetirlo. Si aprendes eso, ya ganaste». Nos miramos unos segundos en silencio. Luego se fue.
Lo vi alejarse entre las luces del parque y por primera vez, en lugar de dolor, sentí paz. Esa noche, al llegar a casa, encendí el marco digital. Pasaron las fotos de siempre. Lucía, Ramiro de niño, nosotros en la barca. Pero al final apareció una imagen nueva que él mismo me había enviado. Él en su trabajo, con su uniforme, sonriendo. Lloré. No de tristeza, sino de alivio. Entendí que la historia no había terminado en aquella noche de horror, sino que estaba comenzando otra, más silenciosa, más humana. Una historia de reconstrucción, de amor con límites, de perdón con conciencia. Y así, con el corazón en calma, apagué la luz, recé por mi hijo y por mí, y me dormí sabiendo que, aunque el camino había sido largo, la paz había vuelto a mi hogar. El tiempo siguió su marcha tranquila, como el río que recupera su cauce después de una tormenta. Ya había pasado más de un año desde aquella noche que cambió mi vida. Ramiro y yo nos veíamos cada 2 semanas, siempre en el mismo café del Parque Central. Era un ritual sencillo: una taza de café, un trozo de tarta de manzana y una conversación pausada, sin reproches ni promesas imposibles. Yo llegaba temprano, como siempre, y me sentaba en la mesa junto a la ventana. Desde ahí podía ver a los niños correr detrás de las palomas y a los ancianos que jugaban dominó bajo los árboles. Era mi forma de recordarme que la vida, pese a todo, seguía. Ramiro llegaba puntual, vestido, con ropa sencilla pero limpia. Ya no tenía la mirada perdida ni los gestos nerviosos. Me contaba que seguía asistiendo a sus reuniones de apoyo, que había dejado atrás viejas amistades y que había aprendido a vivir un día a la vez. «Papá», me dijo una tarde mientras revolvía su café, «todavía me cuesta perdonarme. Hay noches en las que me despierto y vuelvo a ver tu cara aquella vez, y se me hace un nudo en el pecho». «Eso es parte del castigo, hijo», le respondí sin dureza. «Pero también es parte del cambio. Que te duela significa que ya no eres el mismo». Él asintió, con una sonrisa triste. «La doctora dice que el dolor no es el enemigo, sino el maestro». «Tu doctora tiene razón», contesté. «Yo también aprendí eso, aunque tarde». Pasaban los meses y nuestras conversaciones se fueron llenando de temas nuevos. Me hablaba del taller donde ahora ayudaba los fines de semana, de un compañero que lo apoyaba, incluso de un perro callejero que había adoptado. Yo le hablaba de mi jardín, de doña Berta y de la nueva pintura del comedor. Sin darnos cuenta, empezamos a construir una relación diferente, más serena, sin el peso del pasado. Una tarde de otoño, cuando las hojas empezaban a caer, Ramiro me dijo algo que me tomó por sorpresa. «Papá, quiero invitarte a mi grupo de apoyo, no para hablar ni nada, solo para que escuches». Al principio dudé. No me sentía cómodo exponiéndome ante desconocidos, pero su tono era tan sincero que acepté. «Está bien, hijo. Si crees que debo ir, iré». El encuentro fue en una pequeña sala del centro comunitario. Había unas 20 personas sentadas en círculo. El ambiente olía a café y esperanza. Cuando llegó su turno, Ramiro se levantó, respiró hondo y empezó a hablar. «Me llamo Ramiro y soy alcohólico, pero más que eso, soy un hombre que lastimó a la persona que más lo amó». Sus palabras resonaron en el silencio. Algunos bajaron la mirada, otros asintieron con comprensión. Durante años culpé a todo y a todos por mis errores. Pensé que el mundo me debía algo, hasta que una noche, mi propio padre me mostró que lo único que el mundo me debía era la oportunidad de cambiar. Esa oportunidad me la gané cuando él me entregó a la ley. Hizo una pausa, respiró y agregó: «Lo odié por eso, pero hoy entiendo que fue su manera de salvarme». Yo lo escuchaba con el corazón encogido. Sentí que cada palabra limpiaba una herida que aún dolía. Al final la gente aplaudió y algunos se acercaron a felicitarlo. Yo no me moví, solo lo miré. Él vino hacia mí y me abrazó. No fue un abrazo de culpa, sino de reconciliación. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela frente a la foto de Lucía. «Parece que lo logramos, vieja», murmuré.
Nuestro hijo está volviendo a la vida. Los días siguientes pasaron sin sobresaltos. La calma se había vuelto parte de mi rutina. Sin embargo, una mañana recibí una llamada del centro. «Don Esteban, no se asuste», dijo la voz al otro lado. «Ramiro tuvo una recaída leve. No bebió, pero tuvo una crisis de ansiedad. Está bien, pero pidió que lo viniera a ver». El corazón se me apretó. Fui de inmediato. Lo encontré sentado en el patio del centro, mirando al suelo. Tenía los ojos enrojecidos. «Papá, lo siento», murmuró apenas me vio. «No tienes que disculparte por tropezar, hijo. Lo importante es levantarte». Pensé que ya estaba fuerte, dijo con frustración, pero a veces el pasado me persigue. «Y lo hará siempre», le respondí. «El truco no es olvidarlo, sino aprender a caminar con él sin dejar que te arrastre». Nos quedamos hablando largo rato. Al final, sonrió un poco y me dijo: «Gracias por venir. Tu presencia me calma». «Siempre vendré si me lo pides», le respondí. «Pero recuerda que la fuerza no está en mí, sino en ti». De regreso a casa, me sentí más en paz que preocupado. Entendí que las recaídas no eran fracasos, sino parte del camino. Yo también había tenido las mías. Noches de culpa, de soledad, de dudas. Pero seguía de pie, igual que él. Al llegar me senté en la mecedora y miré el atardecer. Pensé en todo lo que habíamos pasado. Recordé la noche del golpe, el miedo, la sangre, las lágrimas. Y luego pensé en ese abrazo reciente, en su voz, diciendo gracias, y supe que todo había valido la pena. La vida me había enseñado que a veces el amor más verdadero no es el que se entrega sin medida, sino el que sobrevive al dolor. Y aunque mi hijo aún tenía mucho camino por recorrer, yo sabía que lo estaba haciendo en la dirección correcta. Cerré los ojos y sonreí. Por fin, después de tantos años, me sentía en paz con mi historia. Pasó otro año más, y la vida, poco a poco, volvió a parecerse a algo normal. Mi cuerpo se fue haciendo más lento, pero mi mente estaba más ligera. Había días en los que me sorprendía riéndome de cosas pequeñas, del gato de la vecina que dormía sobre mi tapete, del sonido del viento en las ventanas o del aroma del pan recién horneado que volvía a llenar la casa. Ramiro seguía cumpliendo con su tratamiento y con sus reuniones. Me llamaba casi todos los días, a veces solo para contarme cómo había ido su jornada. «Hoy ayudé a un cliente mayor con sus bolsas», me decía orgulloso. «Me recordó a ti». Esas palabras me llenaban de una ternura tranquila, de esa que no hace ruido, pero abriga el alma. Un domingo, mientras desayunábamos en el café del parque, me dijo algo que me dejó callado un buen rato. «Papá, estoy pensando en mudarme. No lejos, pero quiero tener mi propio espacio. Creo que ya es hora». Levanté la vista. «¿Y a dónde piensas ir?» «A un pequeño apartamento cerca del taller. Es chico, pero tiene una ventana grande y puedo tener a mi perro. Quiero hacerlo bien esta vez con calma». Sonreí. «Eso me alegra, hijo. Cada quien necesita su propio techo para aprender a cuidarse». Pagó la cuenta él mismo, con una sonrisa orgullosa. Antes eso no habría pasado. Ahora lo hacía con naturalidad. Cuando nos despedimos, me abrazó y dijo: «Prometo visitarte cada domingo, sin falta». «Eso espero, muchacho», respondí riendo. Durante las semanas siguientes cumplió su promesa. Llegaba los domingos al mediodía con una bolsa de pan y una sonrisa. A veces hablábamos del pasado, pero sin dolor. Era como si los recuerdos hubieran perdido filo. Una de esas tardes me trajo algo. «Toma, papá, es para ti». Era un marco de madera hecho a mano. Dentro tenía una foto nuestra, la que nos tomó doña Berta el día que salimos juntos del grupo de apoyo. «¿Lo hiciste tú?», pregunté. «Sí». «En el taller sobran pedazos de madera. Pensé que debía darte algo hecho con mis manos, no solo palabras». Me costó contener las lágrimas. Colgué la foto en la pared, justo al lado de la de Lucía. «Ahora sí está completa la familia», dije en voz baja. Pasaron los meses. A veces venía acompañado de su perro, un mestizo peludo al que llamó Lumo,
porque decía que era su luz en los días oscuros. El animal se acostaba a mis pies mientras nosotros tomábamos café. Era como tener una nueva presencia buena en casa, una que no traía ruido, sino calma. Doña Berta, que seguía visitándome, sonreía al verlo. «Tu hijo está irreconocible, Esteban», decía. «Pero para bien». «Sí», respondía. «Yo, parece que por fin encontró su rumbo». Ella asintió. «Y tú, por fin, el descanso que mereces». Un día, Ramiro llegó más temprano que de costumbre. Tenía los ojos brillantes, pero no por tristeza. «Papá, tengo algo importante que contarte», dijo mientras dejaba el casco de la moto en la mesa. «Dime». «Me ascendieron. Ahora soy encargado de área en el supermercado y además...» Hizo una pausa, como dudando. «He conocido a alguien». Sonreí, sorprendido. «¿Ah, sí? ¿Y quién es la afortunada?» «Se llama Carla. Trabaja conmigo. Es tranquila, buena gente y sabe todo sobre mi pasado. No me juzga». «Eso es lo más importante», respondí. «Que te acepte como eres, sin negar lo que fuiste». «Justo eso me dijo la doctora Simona», añadió sonriendo. «Que el amor verdadero no te borra, te reconstruye». Esa tarde lo noté distinto, más sereno, más maduro. Ya no era el muchacho impulsivo, ni el hombre perdido que una vez me gritó con odio. Era alguien que había aprendido a detenerse, a escuchar, a empezar de nuevo. Esa noche, después de que se fue, me quedé largo rato mirando la foto de él y de Lucía. Pensé en todo el camino recorrido, los años de dolor, las lágrimas, las noches sin dormir, las culpas. Pero también pensé en ese momento, en la paz que por fin llenaba mi corazón. Al día siguiente recibí una llamada de la doctora Simona. «Don Esteban, solo quería agradecerle. Su hijo ha sido un ejemplo de recuperación para otros pacientes, y eso en gran parte se debe a usted». «No creo merecer ese mérito, doctora. Solo hice lo que cualquier padre debería hacer». «Con todo respeto», respondió ella, «no todos tienen el valor de hacerlo. Usted rompió un ciclo. Gracias a eso, su hijo vive». Colgué con un nudo en la garganta. Me quedé un rato sentado mirando mis manos. Pensé en cuántas veces temblaron de miedo y en cómo ahora solo temblaban por la emoción. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras los tejados, entendí algo. No había vencido al miedo ni al dolor. Solo había aprendido a vivir con ellos sin dejar que me dominaran. Y eso, para un hombre como yo, ya era una victoria. Encendí la radio y sonó una melodía vieja, una que Lucía cantaba mientras cocinaba. Cerré los ojos y la imaginé ahí, sonriendo, moviendo los labios al compás de la música. Sentí su presencia, suave, como un susurro, y supe que, de alguna manera, ella también estaba orgullosa de nosotros. El tiempo siguió su curso, con días tranquilos y otros un poco más nublados, como la vida misma. Ramiro venía todos los domingos, fiel a su palabra, acompañado de su perro Lumo o, algunas veces, de Carla, aquella mujer de la que tanto me había hablado. La primera vez que la conocí, traía una sonrisa amable y un ramo de flores amarillas. «Es un gusto conocerlo, don Esteban», me dijo con un tono dulce. «El gusto es mío, hija», respondí, estrechándole la mano. «Gracias por acompañar a mi hijo». Ella sonrió. «No lo acompaño, caminamos juntos. Él me enseña tanto como yo a él». Esas palabras me llegaron hondo. Noté que Ramiro la miraba con respeto, con calma, sin esa ansiedad que antes lo devoraba. Supe al instante que ella había llegado para bien. Pasamos la tarde los tres en el patio, tomando café y riéndonos de anécdotas viejas. Lumo corría detrás de una pelota y la casa se llenó de vida otra vez. Por un momento me sentí como si todo el dolor del pasado hubiera sido un mal sueño. Con el paso de los meses, Carla empezó a venir más seguido. Cocinaba conmigo, arreglaba plantas con Lucía, mi vecina, no mi difunta esposa, y se preocupaba por todo. Era una muchacha noble, de esas que saben escuchar sin hablar de más. Una tarde, mientras lavábamos los platos, me dijo:
Don Esteban, usted tiene un hijo bueno. Solo necesitaba tocar fondo para aprender a nadar. La miré sonriendo. Y tuvo suerte de encontrarte, hija. No todos tienen a alguien que los espere sin juzgar. Ella se sonrojó. Él me salvó también, ¿sabe? Yo también tenía mis propios fantasmas. Entonces se curaron juntos, respondí, y eso es lo que cuenta. Los domingos se volvieron pequeñas fiestas. Berta seguía viniendo, a veces con su bastón y su eterno sarcasmo. Veo que ya no necesito venir así, poner orden, decía riendo. Ahora sí parece un hogar. Y tenía razón. La casa volvió a ser eso, un hogar. Un día, mientras Ramiro cortaba el césped y Carla preparaba limonada, me quedé observándolos desde el porche. Sus risas llenaban el aire y pensé en lo mucho que había cambiado todo. Recordé la noche del golpe, la sangre en mi labio, la mirada de odio. Y me pareció increíble que aquel muchacho fuera el mismo hombre que ahora cortaba el pasto silbando, con una paz que antes no conocía. Esa noche, al escribir en mi cuaderno, puse algo que luego leería muchas veces. El perdón no borra el pasado, pero le quita el veneno. Pasaron las semanas y una tarde Ramiro llegó con una noticia que me desarmó. Papá, Carla y yo nos vamos a casar. Sentí un calor extraño en el pecho, una mezcla de sorpresa, alegría y nostalgia. ¿Casarse? ¿Tan pronto? Llevamos más de un año juntos. Queremos hacerlo simple, solo la familia y los amigos más cercanos. Y me gustaría que fueras mi padrino. Me quedé sin palabras. Por un momento solo pude mirarlo. Vi en su rostro algo que hacía años no veía. Ilusión. Claro que sí, hijo. Nada me haría más feliz. El día de la boda fue sencillo, hermoso. Se celebró en el jardín del centro comunitario donde Ramiro había hecho su rehabilitación. Había flores, música suave y risas sinceras. Carla llevaba un vestido blanco sencillo, con el cabello suelto y una sonrisa que iluminaba todo. Ramiro, con traje gris, no dejaba de mirarla con ternura. Cuando llegó el momento de los votos, su voz tembló un poco. Prometo amarte, respetarte y cuidar de ti, pero también de mí, porque aprendí que no puedo dar amor si no sé darme paz. La gente aplaudió. Yo no pude evitar llorar. Doña Berta a mi lado me pasó un pañuelo y dijo en voz baja, «Mira nada más, Esteban. El que una vez fue motivo de denuncias ahora da ejemplo de amor». Después del brindis, Ramiro se acercó y me abrazó fuerte. «Gracias por no haberme soltado, papá». «Yo no te sostuve, hijo», le respondí. «Solo te mostré el suelo para que aprendieras a pararte». Esa noche, al volver a casa, encendí la radio. Sonaba una canción vieja, una que Lucía y yo bailábamos cuando éramos jóvenes. Cerré los ojos y la imaginé allí, sonriendo. «¿Viste, vieja?», murmuré. «Nuestro hijo se casó. Lo logramos». A los pocos meses, Ramiro y Carla se mudaron a un pequeño apartamento cerca del taller. Venían a visitarme todos los domingos, igual que antes, solo que ahora traían pan para compartir y nuevas historias para contar. Una tarde trajeron una noticia que me hizo temblar de emoción. «Papá», dijo Ramiro tomándome de la mano, «Carla está embarazada». Sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas me salieron solas. «Voy a ser abuelo». Carla sonrió y me abrazó. «Queremos que sea niño y si lo es, nos gustaría ponerle tu nombre, Esteban». No pude responder. Solo los abracé a los dos. Era como si la vida me estuviera devolviendo todo lo que una vez me quitó. Esa noche dormí con el corazón lleno. Por fin, después de tanto dolor, la historia de mi familia tenía un nuevo comienzo. El día que nació mi nieto fue uno de los más felices de mi vida. Era una mañana tibia, con el cielo despejado y el canto de los gorriones colándose por la ventana. Ramiro me llamó al amanecer con la voz entrecortada. «Papá, ya nació. Es un varón». Sentí que el alma se me llenaba de luz. «¿Y Carla?» «Está bien, cansada pero feliz». «Lo logramos, papá». No perdí tiempo. Me puse la chaqueta y caminé despacio hasta el hospital, con el corazón latiendo como cuando era joven. Al llegar,
Los vi a los 3, Carla recostada con el bebé en brazos y Ramiro a su lado con una ternura que jamás había visto en su rostro. Cuando me vio, se levantó y me abrazó. «Papá, te presento a Esteban, tu nieto». Miré al pequeño, tan frágil, tan perfecto, tenía las manos diminutas y los ojos cerrados. En ese instante, todo el dolor del pasado se deshizo. No quedaba rencor, solo amor. «Bienvenido al mundo, pequeño», murmuré. «Que nunca conozcas la oscuridad que tu padre y yo dejamos atrás». Carla sonrió. «Gracias, don Esteban. Si no fuera por usted, nada de esto existiría». «Por mí no, hija. Fue por el amor, el verdadero, ese que corrige sin odio». Los días siguientes fueron una fiesta. Doña Berta vino al hospital con un gorro tejido para el bebé y entre risas dijo: «Mira nada más el pequeño Esteban, que aprenda de su abuelo a tener paciencia y de su padre a levantarse siempre». Volví a casa, esa tarde con el corazón liviano. El silencio ya no era soledad, era calma. Caminé hasta el retrato de Lucía, lo limpié con un paño y le hablé como si pudiera oírme. «Vieja, ya somos abuelos. Nuestro hijo encontró su camino. Y este niño es nuestra segunda oportunidad». Pasaron los meses. Ramiro y Carla venían cada domingo, ahora con el pequeño Esteban en brazos. Lumo corría detrás del cochecito y el patio volvía a llenarse de risas. Ver a mi hijo sosteniendo a su propio hijo era la prueba más grande de que la redención sí existe. Una tarde, mientras tomábamos café, Ramiro me miró y dijo: «Papá, quiero agradecerte otra vez, no solo por haberme criado, sino por haberme salvado. Si no hubieras tenido el valor de denunciarme, yo estaría muerto o perdido. Me diste la oportunidad de empezar de nuevo». «Y tú tuviste el valor de aprovecharla, hijo», respondí. «Eso también cuenta». Carla, que estaba junto a él, me tomó la mano. «Prometemos criar a nuestro hijo con respeto, sin miedo, con límites y amor, como usted nos enseñó». No pude evitar llorar. Eso es todo lo que necesito escuchar. El pequeño Esteban creció rápido. A los 2 años ya correteaba por el jardín, riendo a carcajadas, con los rizos despeinados y las mejillas sonrosadas. Cada vez que lo veía, sentía que el mundo me estaba devolviendo la esperanza. Una tarde de verano, mientras él jugaba con una pelota, me miró y dijo con su vocecita: «Abu, te quiero mucho». Ese instante bastó para borrar cualquier sombra. Lo tomé en brazos, lo levanté y giré con él en el aire, riendo los dos. Ramiro y Carla nos miraban desde la puerta sonriendo. Esa noche, después de que se fueron, encendí la radio. Volvió a sonar esa canción que Lucía amaba. Me quedé en la mecedora, mirando las fotos del marco digital. Ramiro de niño, Lucía en la barca, los 3 juntos en el puerto, y ahora una nueva imagen. El pequeño Esteban con una sonrisa idéntica a la de su padre. Pensé en todo lo vivido, el dolor, el miedo, el golpe, la denuncia, la redención. Todo había sido necesario para llegar hasta ese momento. A veces, el amor tiene que volverse duro para sobrevivir. A veces hay que dejar que la vida te rompa para poder recomenzar. Cerré los ojos y hablé en voz baja, como si Lucía estuviera a mi lado. «Vieja, ya puedes descansar, yo también». El viento soplaba suave por la ventana, moviendo las cortinas. Afuera, las estrellas brillaban como nunca. Me quedé un rato mirando el cielo, agradecido por la paz, por la familia, por las segundas oportunidades. Al día siguiente, Ramiro vino temprano con el pequeño Esteban en brazos. «Papá, hoy quiero que vayamos al puerto, ¿te parece? Quiero que mi hijo conozca el lugar donde tú me llevabas a pescar». «Claro que sí, hijo», respondí con una sonrisa. «Vamos a enseñarle de dónde venimos». Fuimos los 3. El mar brillaba como plata bajo el sol. Le mostré al niño cómo lanzar una cuerda al agua, igual que lo hacía su padre de pequeño. «¿Ves, Esteban?», le dije. «Así empieza todo, con paciencia y esperanza». Ramiro me puso una mano en el hombro. «Gracias, papá, por seguir aquí». «Gracias a ti, hijo, por volver». El niño lanzó una piedrita al agua
y las ondas se expandieron hasta perderse en la distancia. Me quedé mirándolas, pensando que así es la vida. Un círculo que se rompe, pero también se vuelve a formar, más grande, más sabio, más lleno de amor. Esa fue la última imagen del día, 3 generaciones mirando el mismo horizonte, el mar en calma y el viento trayendo el aroma del hogar. Y en mi corazón, por fin, una certeza: había valido la pena vivirlo todo.